Buenas tardes a todos, soy Javier Piñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la primera clase virtual de esta tercera evaluación de curso académico 2014-2015 o la que sería ahora mismo la 13ª clase virtual de este curso académico completo 2014-2015. En ella vamos a ver la primera parte del tema 1 del bloque temático 1 de la asignatura de tecnología, donde veremos algo de Internet y de las comunidades virtuales. Vamos a ver también el tema 1 del bloque temático 4, la asignatura de matemáticas, que son las relaciones funcionales. Y también vamos a ver el tema 1 de la asignatura de ciencias naturales del bloque temático 6, la energía procedente de procedencia externa del planeta. Vamos a empezar, como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, con la asignatura de tecnología. Y vamos a ver, por lo tanto, Internet y sus antecedentes, por ejemplo, y el origen de las comunidades virtuales. Internet, por su parte, aporta varios cambios fundamentales a nuestra vida social, bien como instrumento de información, como canal de comunicación, como canal de formación o como herramienta para hacer negocios. En una comunidad es el conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes, para lo que se establecen relaciones, normas que regulan la convivencia, etc. De esta forma, las comunidades en Internet no son ficticias, ya que están formadas por personas reales con todas sus cualidades, valores y defectos. Por otro lado, la World Wide Web o 3W se crea a finales de la década de los 80, realizando la interconexión de miles de redes de área local. De esta forma lo convierte en el mayor almacén de datos. Pero también tiene algunos problemas, como por ejemplo los formatos incompatibles, programas distintos, protocolos heterogéneos, etc. Aún así se instaló como un gran avance y por ello cada vez que insertamos en el navegador una página empieza por esas 3 W seguidos de un punto. Por otro lado tenemos la web 2.0, que actúa como punto de encuentro, permite la participación activa de los usuarios para administrar propios contenidos, opinar de otros, etc. Como ejemplos tenemos las wikis, los blogs, etc. Respecto a las comunidades virtuales, pues se definen en base a 4 principios. Por un lado, la gente desea conectarse para satisfacer sus necesidades, que comparten un propósito determinado, que tienen un código de conducta que guía las relaciones y existen vínculos establecidos a través de sistemas informáticos. Su origen surge cuando aparece Internet, aunque en la década de los 90 crecen vertiginosamente, haciéndose accesibles al público general gracias al nacimiento de la World Wide Web. Y existen diferentes tipos, centrada en personas, centrada en un tema concreto o centrada en un acontecimiento. Con esto vamos por finalizar esta primera parte del tema 1 de la asignatura de tecnología y pasamos a estudiar el tema 1 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 4, donde se estudian las funciones, que son relaciones entre magnitudes cuyos valores cambian. Por eso las magnitudes se denominan variables. Estas variables están representadas por letras, fundamentalmente por X o Y. Cuando una función es una relación entre dos variables, de forma que a cada valor de la variable independiente, denominémosla X, le corresponde un único valor de la variable dependiente Y. De esta forma podemos expresar una función o bien como un texto a través del enunciado de un problema, a través de una tabla de valores, a través de un gráfico representando en los ejes de coordenadas ambas variables o a través de una fórmula o expresión algebraica. Para saber si una gráfica corresponde a una función, se trazan líneas paralelas al eje de coordenadas. Si estas líneas cortan en más de un punto, no corresponden a una función. Para poder llevar a cabo la construcción de la tabla de valores, partimos de la expresión algebraica de una función. De esta forma, el siguiente paso sería escribir 2 columnas de una tabla, incluyendo en cada una de ellas los valores de la variable independiente, o Y o X, y en la otra los valores que alcanza la variable dependiente. Por norma se suele colocar la variable independiente a la izquierda, que sería la X, y la variable dependiente a la derecha, en este caso la Y. Para poderla completar, lo que se hace es darle valores a la X, que es la variable independiente, y calcular el valor que alcanza la función con ese valor. De esta forma podremos despejar valores de la variable dependiente o la letra Y. También se pueden deducir las funciones a partir de las tablas de valores, para lo que tendremos que fijarnos en el comportamiento de ambas variables. Y por último, también podremos construir una tabla de valores a partir de una gráfica, obteniendo pares de ordenados de sus puntos. Es decir, observando que para cada gráfica cuáles son las coordenadas de los puntos que unen esa gráfica.
La elaboración de las gráficas a partir del enunciado, expresión algebraica o tabla de valores se pueden llevar a cabo a partir de cualquiera de ellos, ya que a partir de uno puede deducirse el resto. O por otro lado, podemos partir, por ejemplo, de un enunciado de donde deducir la función o expresión algebraica, y una vez tengamos esta, poder dar valores a la x para obtener valores de y, es decir, dar valores a la variable independiente para obtener valores de la variable dependiente, lo que se denomina tabla de valores. Y las aplicaciones de una representación gráfica pues son varias y muy útiles en diferentes campos como las finanzas, la física, la medicina, etcétera. Con esto vamos por finalizar este tema 1 de matemáticas y vamos a estudiar el tema 1 del bloque temático 6 de las ciencias naturales, donde se estudia la energía de procedencia externa del planeta Tierra. Esta energía puede ser de origen de la energía solar. Esta energía nos llega a la Tierra, procedente del Sol, que es generada por reacciones químicas en su interior que le permiten alcanzar temperaturas muy altas en su superficie, temperaturas que rondan los 6.000 grados centígrados. La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y se puede medir por un piranómetro. Estas radiaciones están compuestas por rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojo y rayos ultravioleta y la luz. La atmósfera, por su parte, actúa como filtro de la energía solar, ya que la mayor parte de los rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta son atrapados por la atmósfera. Y existen diferentes tipos de radiación. Tenemos por un lado la radiación directa, que es la que nos llega del Sol sin sufrir ningún cambio de dirección. La radiación difusa, que es la parte de la radiación que atraviesa la atmósfera y es reflejada por las nubes o absorbida por estas. La radiación reflejada será aquella que se refleja por la superficie terrestre. Y la radiación global sería la suma de las tres anteriores, es decir, la radiación directa más la radiación difusa más la radiación reflejada. Como energías, respecto a la energía solar, pues por lo menos conocer que a pesar de recibirla desde tan lejos, es capaz de provocar la circulación de la atmósfera, ciclo del agua, crear oleaje y corrientes oceánicas, lo que permite que se dé la vida en la Tierra, por lo que es muy importante. Y también estudiamos la presión atmosférica, que se define como el peso que ejerce la atmósfera sobre la Tierra y que a nivel del mar la presión es aproximadamente 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Con la altura la presión disminuye, por lo tanto cuando subimos un monte, pues la presión a la que estamos sometidos en el pico es menor que a la que estamos sometidos en su base, ya que la columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas en el monte, en la cima del monte, es menor, es de una menor altura que si nos encontramos en la falda de la montaña. Y por otro lado también llevamos a cabo en este tema la interpretación de mapas meteorológicos, que también conviene que sepáis y que seáis capaces de identificar los diferentes elementos. Por ejemplo, los que determinan el tiempo, la presión atmosférica, la temperatura, el viento, la humedad atmosférica. En este caso, al moverse el aire, el calor se transmite de un lugar a otro. Y este intercambio es el responsable del tiempo y del clima. Sería lo que se conoce como balance calorífico. Y también se estudia la representación de isobaras, que consiste en el intervalo, son líneas que representan una misma presión en un mapa meteorológico. El intervalo entre estas dos líneas consecutivas siempre es 4 milibares. Y si la presión supera los 1013 milibares, hablamos de anticiclones o altas presiones, que se representan con una A. Y en el caso contrario, si son inferiores a los 1013 milibares, se consideran borrascas o centros de bajas presiones y se identifican con una B. También se dibujan las masas de temperaturas distintas que forman diferentes frentes. De esta forma, un frente frío es aquel que está representado con una línea azul con triángulos y un frente cálido es aquel que está representado con una línea roja con círculos. Cuanto más cerca están las isobaras, mayor es la diferencia de presión en zonas cercanas, lo que puede provocar que los vientos sean más intensos. Y también se estudian los términos meteorológicos. De esta forma tenemos una imagen de satélite meteorológico, que son imágenes digitales obtenidas por satélites y que existen de tres tipos: visible, infrarroja o por vapor de agua, aunque la más utilizada es la de infrarrojos. También tenemos la imagen de radar meteorológico, que se obtiene a través de radares de observación. También deberíamos de conocer lo que es la inestabilidad, que consiste en el estado de una masa de aire cuyas condiciones físicas se prestan al desarrollo de amplios movimientos de convección verticales. La intensidad de precipitación, que se mide en milímetros de agua caída por unidad de superficie, por metro cuadrado. En inversión térmica, que se presenta cuando el patrón normal de temperatura en la atmósfera se comporta de forma contraria, es decir, que la temperatura aumenta con la altitud y esto provoca una estabilidad en la atmósfera.
la isobara, que es la línea trazada sobre el mapa meteorológico que une puntos con una misma presión atmosférica, la isoterma, que es la línea trazada sobre un mapa meteorológico que une puntos con una misma temperatura, y la isoyeta, que es la línea trazada sobre un mapa meteorológico que une puntos con una misma precipitación. Bueno, pues con esto doy por finalizada esta primera clase virtual de esta tercera evaluación, o lo que sería la 13ª clase virtual de este curso académico 2014-2015, habiendo hecho hincapié en los puntos más importantes para llevar a cabo el estudio de estos temas. Os cito aquí, pues, el jueves la semana que viene, el jueves por la tarde, para poder seguir avanzando con esta tercera evaluación y animaros a seguir con el estudio, ya que esta tercera evaluación conlleva menos cantidad de material a estudiar. Bueno, pues un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.